Con su venia, presidente. En los sentimientos de la nación se lee que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. A más de 200 años de este histórico documento, las palabras del generalísimo José María Morelos y Pavón tienen una pasmosa vigencia. La desigualdad, la marginación y la falta de oportunidades siguen siendo el principal obstáculo para el crecimiento de nuestro país y para el desarrollo de las personas y sus comunidades. La agudización de la pobreza hoy coloca a más de 53 millones de mexicanas y mexicanos viviendo en un estado de escasez y vulnerabilidad, de las cuales más de 2 millones se sumaron al mundo de la pobreza tan solo en los primeros 2 años de la presente administración. La desigualdad y la inequidad vulneran los derechos más elementales de las personas e impiden que puedan ejercer plenamente su ciudadanía y sus libertades. En medio de esta espiral de desigualdad e inequidad, la política social, que ha sido la misma durante casi 30 años, ha sido insuficiente e insatisfactoria, ha generado resultados confusos e incluso retroceso, y al lado de ella, la política de salarios mínimos se ha presentado como una gran farsa con la que se ha dejado en la indefensión a millones de mexicanas y de mexicanos, a quienes se ha dicho que deben resignarse a vivir con menos de 200 pesos al día. Tenemos que ser conscientes que el salario mínimo, y no solo uno, sino hasta 2 salarios mínimos, son insuficientes e indignos para cubrir las necesidades básicas de una familia, que incluso 2 salarios mínimos no alcanzan para atender las exigencias más elementales de una familia mexicana, y que según datos del INEGI, el 64% de los mexicanos son los que perciben ingresos de 2 o más salarios mínimos. Y todo esto sin mencionar que el salario mínimo en México ha perdido hasta 3/4 partes de su valor real durante los últimos 30 años. Esto según revela estudios de Oxfam y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Hoy, en esta Cámara de Diputados, no nos podemos quedar atrás y no podemos discutir solamente sobre la desindexación del salario mínimo. Sin lugar a dudas, la reforma que hoy estaremos aprobando es un primer gran paso en la construcción de esta política de recuperación del salario. El primer paso necesario y lógico es el de desvincular el salario mínimo de cualquier tipo de cuota o medida de referencia. A partir de ahora se creará una medida actualizada con la finalidad de calcular el monto en el que se referenciarán dichas cuotas, tomando en cuenta la inflación y sin ninguna vinculación con el valor del salario mínimo. Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen porque coincidimos en que este es un primer gran paso que debe dar el Estado mexicano para recuperar el salario mínimo, pero este voto viene acompañado de un llamado de atención para voltear a ver las grandes responsabilidades que aún tenemos para materializar esta transformación y avanzar hacia una política de Estado de combate a la desigualdad. En el fondo de esta política de recuperación del salario, tenemos que ser conscientes de que esta transformación requiere de un gran esfuerzo institucional, de un proceso de negociación y diálogo con los distintos sectores de la economía y, sobre todo, de un profundo compromiso de parte de quienes toman decisiones en materia de política económica. Para la construcción de una política nacional de recuperación del salario y de combate a la desigualdad, nos faltará una reforma laboral que equilibre el poder de negociación de los trabajadores y acabe con las representaciones sindicales ficticias. Nos faltará vincular el salario a la productividad y a las capacidades del sector trabajador, con un profundo sentido de responsabilidad social. Nos faltará avanzar en la capacidad de presupuestar con equidad, es decir, en la capacidad de utilizar los recursos públicos con una perspectiva redistributiva para generar un piso mínimo
de derechos al menos en salud, educación, servicios básicos y seguridad social. La política de Estado que necesitamos construir requiere forzosamente de recuperar el valor del salario para hacer que éste deje de ser un salario mínimo y se convierta en un salario digno, pero también requiere de un conjunto de acciones institucionales encaminadas a abatir la desigualdad y la pobreza, a generar derechos de ciudadanía y desarrollar el potencial de la gente y nuestras comunidades. En Movimiento Ciudadano esperamos que esta reforma no derive en una simulación o en otra promesa incumplida del Estado. Esperamos que sea un primer paso firme en la construcción de una política basada en la equidad y en la defensa de la dignidad de las personas, y por ello hacemos un llamado para acelerar todos los procesos necesarios para consumar esta reforma, pero sobre todo para acompañarla de las políticas económicas correctas de redistribución, combate a la desigualdad y rescate de los derechos sociales que exigen hoy los y las mexicanas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Sánchez.